Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a unos, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo a ustedes que les será quitado el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, con este domingo estamos en el domingo 27º del tiempo ordinario ciclo A. Ya con este domingo prácticamente serían 3 domingos en el que el Señor, a través de la iglesia, nos está hablando de la viña en 3 diferentes aspectos. Y de manera general podemos preguntarnos qué estará tratando de decirnos el Señor hablando de esta misma parábola en 3 diferentes figuras e imágenes, porque con hoy, como digo, ya son 3 veces. Ustedes recordarán los 2 domingos anteriores qué es lo que ha dicho Jesucristo. En esta ocasión aparece entonces este arrendamiento de la viña del dueño que pide frutos, pero que aquellos pues matan a los criados y hasta al hijo. Entonces también se habla de los frutos, se habla también del cuidado que el dueño de la viña tiene con su viña. Bueno, muchos aspectos, pero en la realidad o el mensaje de hoy es bastante sencillo entenderlo. Es claro que nuestro Señor Jesucristo está haciendo un breve resumen de toda la historia de la salvación. Estos criados representan, por supuesto, los mensajeros de Dios, es decir, a todos los profetas del pueblo de Dios que es Israel, que le fueron enviados y sin embargo ellos no quisieron arrepentirse, no quisieron convertirse. Pero nosotros somos cristianos. Y por supuesto que vamos a interpretar esto de acuerdo a lo que la iglesia dice y a lo que se nos está diciendo hoy muy en particular. Veamos esto. El pueblo de Israel se le pidió algo que tenía que hacer. El hecho de que Dios lo eligiera no significa nada más, como tienen el vocabulario los hermanos no católicos, no solo significa un privilegio, sino que tenían que realizar un trabajo, una misión. La misión lo escuchamos en el tiempo de la Navidad, cuando uno escucha en el profeta Isaías, pues que el pueblo de Israel tenía que ser luz del mundo. Es poco que seas mi siervo, dice el Señor, sino que te envío para que seas luz de las naciones. Es decir, la elección del pueblo de Israel
el fruto que tenía que dar era precisamente ¿para qué? Para predicar a todo el mundo la salvación de Dios. Pero ellos lastimosamente no lo entendieron, aún no lo han entendido, y entonces ellos se sintieron nada más privilegiados, oiga ese vocabulario, como repito una vez más, y de hecho lo interpretaron al revés hasta tal punto que rechazaban a todo el pueblo pagano, es decir, a los que no son judíos. Los trataban de perros, los trataban de malditos, los trataban, bueno, una cantidad de palabras peyorativas. Cuando en realidad lo que Dios quería de ellos es que ellos tenían que anunciar la salvación a todo el mundo. Y entonces por eso esto también es un reproche para el pueblo de Israel, porque el mismo Jesucristo dice a los, como dice aquí, a los sumos sacerdotes, a los ancianos, les dice, ¿verdad? Por esta razón les digo a ustedes que les será quitado el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Esas palabras dichas por Jesús a su propio pueblo tuvieron que ser un bofetón bien fuerte. Pero repito una vez más, esa es la misión que tenía que realizar Israel y sin embargo no lo hizo. Ahora interpretado para nosotros, por supuesto que también debemos nosotros producir frutos. Es decir, el pueblo cristiano tiene que buscar la salvación de todo el mundo. Por consiguiente, esta parábola puede ser interpretada de manera personal, pero también de manera eclesial. Y nosotros tenemos que ver, digamos, porque Dios nos ha rodeado de tantos beneficios, dicho cristianamente se dice, de tantas gracias, y sin embargo parece que no hay frutos. Tenemos que tener en este sentido bastante cuidado. ¿Por qué? Porque ciertamente el Señor nos eligió a todos nosotros desde nuestro bautismo. Es decir, estoy hablando ahorita de manera personal. Nos ha rodeado de tantas gracias, pero lastimosamente nosotros parece que no damos fruto. Y uno nota ahora cómo de manera personal, de manera familiar, es decir, estamos hablando de cosas muy pequeñas, pues no se está transmitiendo la fe para buscar la salvación de los nuestros. Es decir, tenemos que ver si nosotros estamos produciendo la salvación para los demás. Y me parece que el problema es el narcisismo, el egoísmo y el individualismo, porque lastimosamente solo miramos por nuestra salvación. De hecho, tomamos pretextos y decimos, especialmente yo he escuchado mucho, especialmente en esposos, al fin y al cabo, padre, la salvación es personal, solemos decir. Es decir, no, como que no nos interesa, nos estamos justificando. Entonces, el Señor pide fruto de salvación de manera personal para una persona en particular, para que dé fruto, es decir, busque la salvación de los suyos. Ahora, si vamos de manera general, es decir, de manera eclesial, pues con toda esta realidad que estamos viviendo nosotros, el día de ayer nos enteramos de que un grupo terrorista lanzó miles de misiles, no sé si son misiles, pero la cosa es que atacaron el sur de Israel. El Papa Francisco ha dicho que se está viviendo la Tercera Guerra Mundial, solo que a pedazos, claro, porque hay muchos países que están en grandes conflictos. Pero a lo que vamos con eso es que de manera general, prácticamente desde toda la jerarquía, el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos y todo el pueblo fiel cristiano, ¿será que nosotros estamos dando frutos y estamos cristianizando a toda la sociedad? En el caso de nosotros, muy en particular, a la sociedad guatemalteca, ¿la estamos cristianizando o al revés? La sociedad pagana y mundana, es decir, la gente sin fe, nos están a nosotros, entre comillas, evangelizando, es decir, nos están prácticamente absorbiendo. Y uno se da cuenta de que parece que sí. Porque cuando uno ve, por ejemplo, distintos sectores, uno ve, por ejemplo, en las mamás parece que están hechas en serie
Todas se comportan de la misma manera. ¿Por qué? Porque el mundo les ha dicho que se tienen que comportar así. Y la juventud, por ejemplo, un sector de la juventud. La juventud se jacta de ser libre y sin embargo uno cuando observa, pues prácticamente todos hacen, la juventud están hechos como todos en serie. Visten lo mismo, calzan lo mismo, toman las mismas bebidas, comen la misma comida, se comportan de la misma manera. Y no se distinguen en nada de lo que el mundo, cómo los adoctrina el mundo. Si hablamos de familia, está hecha en serie, o más bien, la familia está hecha en serie. Como el mundo dice que sean las familias, así están siendo las familias cristianas. Lo que estoy diciendo con eso es que parece que está siendo al revés y no estamos produciendo los frutos adecuados. Y por eso es que a nivel general se están dando tantas realidades de guerras, de conflictos. ¿Por qué? Porque parece que los cristianos no estamos produciendo los frutos que Dios nos pide. Cuando Dios nos ha capacitado, por decirlo de esa manera técnica, nos ha capacitado para que vayamos y demos frutos. Y como dice Cristo, y su fruto permanezca. Entonces también es un reproche para todos nosotros, queridos hermanos. Miremos la realidad social. Es imposible ahorita no hablar de la realidad que estamos viviendo nosotros en Guatemala y de muchos países que están viviendo en grandes conflictos. Es imposible no verlo, sería uno ciego. Pero miremos esa realidad y hagamos nosotros la pregunta de manera personal y de manera eclesial. ¿Estoy yo produciendo los frutos que debo de dar con mi fe? Y como yo parte de una comunidad parroquial, ¿estamos produciendo frutos de santidad en la sociedad? Esa es la pregunta con la que yo quiero dejarlos. Pero recordemos, el Señor nos ha rodeado de muchas gracias, es decir, nos ha capacitado, nos ha dado todo para que nosotros demos frutos. Y si no damos frutos, como recordarán ustedes la primera parábola, hasta el dueño salía a buscar trabajadores y nos proveyó de lo necesario para dar fruto. Y sin embargo parece, como decía la primera lectura, aquí, ¿verdad?, que hemos escuchado hoy, pues solo dio frutos amargos, frutos amargos. Es momento de regresar a Dios, es momento que toda la sociedad, como también los que nos decimos cristianos, regresemos a Dios. Y para terminar, lo hago con el Salmo 79, que hoy hemos recitado. Ya no nos alejaremos de ti, danos vida para que invoquemos tu nombre. Y acercándonos a ti, daremos fruto como tú lo quieres. Amén.